El Congreso de la Unión aprobó ya la reforma energética a través de sus cámaras, el Senado de la República y la Cámara de Diputados, y bueno, esto ha suscitado a nivel nacional una gran polémica, y Sinaloa en línea conocerá, le presentará de viva voz, pues, el sentir, el opinar de los principales interlocutores. Pues estamos con el diputado federal Heriberto Galindo Quiñones, coordinador de los sinaloenses, federales sinaloenses, y bueno, vamos a conocer su opinión final sobre la reforma energética que ya, como ya lo comentamos, se aprobó ya en el Congreso de la Unión, y bueno, esta reforma ha generado una gran polémica a nivel nacional, sobre todo con los partidos llamados de izquierda. Mira, yo creo que los primeros alcances y los primeros y mejores resultados ya están. Esta noticia le dio la vuelta al mundo y el mundo entero está reconociendo a México con todas las vicisitudes y las discusiones, como tú bien dices, y todas las discusiones, controversias que has mencionado. Pues al final del día lo que importa es que se aprobó con la unión de los diputados federales y los senadores del PRI, del Partido de Acción Nacional, del Partido Verde y del Partido Nueva Alianza, y con la oposición del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Movimiento Ciudadano y del Partido del Trabajo. El mundo entero ha registrado esta apertura de México, Pepe, del auditorio. México es el único país en el mundo, el único, eran Corea y México, el único país en el mundo que estaba cerrado a la inversión extranjera en hidrocarburos. Y con esto se preservan, las reformas preservan el control del Estado mexicano, la propiedad de la nación sobre el subsuelo, y se reglamenta la participación privada. No hay una privatización. Privatización sería que el organismo descentralizado Petróleos Mexicanos o el organismo descentralizado Comisión Federal de Electricidad hubieran recibido participación privada en el seno de esas entidades. No, eso es apertura al capital privado en áreas que controla el Estado y que el Estado decide con quién, sin otorgar concesiones, sin otorgar licencias, sino haciendo contratos externos, pues, que se pueden cancelar en el momento en que esa asociación o esa empresa llegase a incumplir. Queda a salvo, pues, la propiedad de la nación sobre los hidrocarburos, queda a salvo la posición del gobierno mexicano, del Estado mexicano, sobre la gobernanza de los organismos, y queda abierta la participación en áreas donde se requieren tecnología, capital, para reactivar la economía nacional, para generar empleos bien remunerados y para poner a México en la órbita mundial del desarrollo, para incrementar la producción de hidrocarburos, porque la gente no sé si lo sepa, pero casi 1 millón de barriles se cayó la producción petrolera. Entonces necesitamos que la economía crezca, necesitamos que haya más empleo, necesitamos Licenciado Galindo, que la gente viva mejor y que se acabe la tendencia a incrementar el número de pobres en México. Eso es lo que interesa y preocupa, licenciado Galindo. Sin embargo, pues a veces se tiene la duda, la sospecha, porque siempre se habla, pues, a favor de que los recursos del país sean utilizados en proyectos sociales y sobre todo para abatir la pobreza. Sin embargo, licenciado Galindo, diputado federal de la bancada sinaloense, cada vez hay más pobres en el país. Sí, es una pena. Durante los 12 años del PAN se incrementó el número de millones de mexicanos en pobreza, y más aún se incrementó el de pobreza extrema. Entonces tienes razón al plantearlo. Durante los 12 años de gobiernos panistas se incrementó el número de pobres, y este año, que ha sido un año muy malo, lo reconocemos, por más que estamos haciendo esfuerzos, pues el crecimiento quedó en los mismos niveles de los 12 años de gobiernos panistas, en el 1%, por las razones que sean, algunas externas, otras internas. El hecho es que por eso nos urgen hacer estas reformas, para traer capitales
que se unan a los capitales nacionales del Estado y de los privados mexicanos para generar empleos, porque la pobreza no se erradica, no se atenúa, no se elimina con programas asistenciales, con programas populistas. La pobreza se erradica, se elimina con empleo, con inversión, y sobre todo con inversión en infraestructura, que genere empleos y que la gente tenga de qué vivir, digo, pues tan fácil y tan difícil como eso. Muy bien, gracias, el licenciado Heriberto Galindo. En la opinión pública, sin hablarle en línea, le agradecen estos comentarios. Heriberto Galindo es el coordinador de los diputados federales por Sinaloa. Gracias, licenciado Galindo. Muchas gracias a ustedes, al auditorio y a su equipo. Muy amables por haberme llamado. Hasta luego. Estamos con el químico Guillermo Benítez, bueno, uno de los representantes a nivel estatal del partido Morena, y bueno, a nivel nacional, químico, ustedes dieron la batalla en contra de esta reforma energética. Pues queremos conocer su opinión, porque bueno, ya los votos del PRI, del PAN, del PANAL y Verde Ecologista, pues ya aprobaron en el Congreso de la Unión esta reforma energética. ¿Qué significa para el país? Bueno, ustedes hablan de privatización, pues, y de otras problemáticas que parece que se nos avecinan. Sin embargo, para México, para el presidente de la República, pues esto para él significa el inicio de las grandes transformaciones de México, químico. Mira, en primer lugar, un saludo para ti, para todos los radioescuchas, comentarte que no existe históricamente alguna privatización que haya traído beneficios para los mexicanos. Te puedo hacer una lista completa, la de bancos, la de teléfonos de México, que jamás el ciudadano mexicano se ha beneficiado con esto. Consecuentemente, lo que ha dicho Enrique Peña Nieto de los grandes cambios y el beneficio para México, pues es una mentira total. Nosotros sabemos de antemano que en la reforma energética que se aprobó primero en el Senado y luego en el Congreso, para empezar habla muy claro que se acaban los subsidios a gasolina y a comisión y a electricidad, ¿no? Eso aquí en esta zona, la gente sabe muy bien porque ve sus recibos, cuando es necesario por el calor, el aire acondicionado, los ventiladores, pues lógicamente vemos la cantidad de subsidios que tenemos. La pregunta es, ¿cómo vamos a poder pagar los mexicanos la luz y la gasolina si se acaban esos subsidios, ¿no? Entonces quiere decir que todo ha sido una farsa, todo ha sido una mentira. Estamos en alerta nacional, porque hoy se acaba de aprobar en el Congreso de Chiapas, hace unos minutos, se acaba de aprobar en fast track esta reforma energética. Pero químico, se ocupan... Sí, adelante. Se sí, ocupa, te escucho. Sí. Sí, pero ¿no le dan ustedes ninguna actitud positiva a esto que firmaron o que están aprobando 4 partidos políticos? ¿No es un mito, pues, esto de lo que hablamos? Definitivamente no. Esto es algo que se viene cocinando hace mucho tiempo. Las empresas extranjeras que ya fueron propietarias del petróleo en México, pues están insistiendo desde hace muchos años de volver a recuperar lo que consideran que fue de ellas. Si te recuerdas, los medios de comunicación nacionales decían que las reservas en México prácticamente se estaban terminando. Hoy, a nivel mundial, se reconoce mundialmente por diarios de todo el mundo que las mayores reservas del mundo después del Ártico existen en México. Existen precisamente en México, ¿no? Entonces, definitivamente sabemos que son grandes negocios para las transnacionales estas y para los políticos que van a estar de socios de ellos. No tenemos ninguna duda. Beneficio al pueblo no va a haber. Eso es un mito, eso es una mentira. Y estamos en alerta precisamente porque cuando las cosas son con buena intención, no es necesario cercar congresos ni senado con policías para defender algo. Cuando haces cosas de buena fe, la gente lo percibe y permite que se haga. La gente no está engañada, sabe lo que va a suceder. Lamentablemente la sociedad mexicana no ha querido salir de su zona de confort, no ha querido salir y manifestarse. No se ocupa algo violento, se ocupa que la gente salga a las calles y estamos seguros que ahí se detendría esto. Sin embargo, insisto, pues estamos en alerta. Acabo de ser informado que en Chiapas ya fue aprobado en fast track la reforma energética. Se ocupan 22 estados que la aprueben para completar este hecho lamentable. Finalmente. Quiere decir que sí. Iniciamos nosotros, en este momento estamos organizándonos para defender en Sinaloa
esta aberración. El martes seguramente, que es reunión extraordinaria en el Congreso de Sinaloa, se irá a tratar el tema ya, a menos pues que hubiera una reunión extraordinaria que no creo que se dé ahorita. Entonces quiere decir que el martes inicia la lucha en Sinaloa. Vamos a hacer un llamado a la ciudadanía, lo hacemos por este conducto, para que se sume a defender lo que es nuestro, lo que debe ser nuestro. La Constitución lo dice claramente. Y perdón, Químico. Adelante. Sí, perdón, Químico, con todo respeto, Adelante. si ya se aprobó en el Congreso de la Unión y ya se está aprobando en los Congresos del Estado, ¿no es ya el movimiento que ustedes representan de alguna manera, y perdóneme por la frase, no es dar ya patadas de ahogado? No, en absoluto. Todavía hay posibilidades de evitar que se consuma esta fechoría en los 22 congresos que exige la ley, que exige la Constitución. 16, ¿no? No, 22. Ok. A reserva de confirmarlo, te comento, por ejemplo, que se empezó a hacer prácticamente sin que conociera a nadie, y se dio la aprobación en Chiapas. Hay línea presidencial y del gobierno de México para aprobarla en 3-4 días, en el mínimo que se ocupa. Muy bien. Entonces, estamos en la defensa. Vamos a hacer hasta donde sea posible. Muy bien. Aun cuando no lo pudiéramos hacer, todavía la Constitución nos permite hacer una consulta ciudadana. Muy bien. Estamos trabajando también en eso. No, yo les agradezco la oportunidad de informar a los ciudadanos, y estoy a tus órdenes. Ya al contrario, seguiremos muy pendientes con usted aquí en Sinaloa para darle seguimiento a esta polémica nacional. Te agradezco mucho. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Pues la reforma energética nosotros la vemos positiva, ya que primeramente pues el tener más aportaciones de capital extranjera pues va a ser muy positivo para todavía desarrollar en el tema del petróleo, en el tema de la energía. Nosotros como comerciantes, al momento de tener más participación y más inversión, vamos a tratar también, bueno, se va a tener sobre todo energía más barata, que eso es importante, tener la electrificación en nuestros negocios y sobre todo pues una mejor economía en el país. Nosotros la vemos positiva en el comercio, todo lo que sea inversión, todo lo que sea una iniciativa es muy importante para México, y nosotros, te digo, a nivel nacional, desde nuestra confederación, las federaciones a nivel nacionales, pues estamos viendo muy positiva esta reforma energética. Las que no hemos estado de acuerdo las hemos señalado, pero hay que reconocer también cuando una reforma es importante, como hoy en día la reforma energética, pues va a ser importante que esto se lleve a cabo, y la verdad nosotros todo lo que sea inversión extranjera y llegue a nuestro país pues va a ser bienvenida, ¿no? La izquierda habla polémicamente sobre la privatización de este recurso muy mexicano. Mira, ellos tienen su punto de vista muy respetable por nosotros, ¿verdad? Los comerciantes del país y de los estados, de las 32 federaciones. Sin embargo, te lo digo, nosotros no lo vemos así, lo vemos de nuestro punto de vista que es una inversión, no es una privatización. Se les está invitando a invertir a algunos extranjeros, a algunos empresarios que vengan para tener más producción, sobre todo en el tema del petróleo, y esto a la vez va a beneficiar mucho al país. Esa es nuestra opinión.